Bueno, pues ya que hemos estado hablando del esparto, ya te voy a decir que el trabajo del esparto le llaman artesanía. Y es muy bonito, es un encanto. Pero es más bonito todavía que elaborando el esparto, todo se vuelve poesía. Se hace de soga y sin prisa, todo lleno de agujeros. Y el artesano bautiza en nombre de cachurero. Tiene forma de ermitaño y son bonitas sus labores y se usa como engaño para guardar caracoles. Y aquí lo pongo a la vista, como en una exposición, en el hogar del pensionista del pueblo en que nací yo, en la villa más bonita, el puerto de Mazarrón. Se pierden las tradiciones, se pierden las tradiciones, y digo playas sinceras, ya no se recoge espanto, y arden todas las sierras que necesitan trabajo. El esparto es una planta silvestre que no necesita ser cultivada y que por las condiciones geológicas, morfológicas y climatológicas de la zona aparece en unas grandes extensiones tanto en la zona del sureste de la península en general como en la zona de la región de Murcia en particular. Las características de esta fibra, de este vegetal, le hacen que sea muy fácil, muy flexible a la hora de trabajar, a la hora de trenzar, lo hace muy resistente, lo hace incluso muy resistente al agua y eso hace que forme parte de los usos y costumbres de la vida cotidiana de la gente desde época prehistórica hasta ahora. Aquí en Mazarrón hay varios yacimientos, como puede ser el Cabezo del Plomo, como puede ser la Punta de los Gavilanes, como puede ser el poblado de Ifre, que sí que ya han documentado elementos y materiales de uso cotidiano de esparto. La adaptación que tiene el esparto en ambientes marinos aparece bien contrastado en el yacimiento del barco fenicio de Mazarrón, sobre todo en el B2 que aparece completo y que se encuentra en el Arcua. En el barco se han documentado tanto distintos tipos de cabullería, como los nudos que unían las cuadernas con las tracas del barco también están realizadas en esparto. Cuando la conquista romana, cuando llega la conquista romana, ya hablan de ello autores grecolatinos como Estrabón, como Plinio. Plinio en su Historia Natural sí que habla de forma extensa de los usos que se le hacían, de cómo se fabricaba, de cómo se podía trenzar y de que cuando llegan los romanos ya se lo encuentran aquí, de época fenicia, época prehistórica. La historia de Mazarrón indisolublemente ha ido siempre vinculada a la explotación y beneficio de sus recursos naturales. En 1755, en el catastro del Marqués de Ensenada, podemos observar cómo ya no hay rastro de la lumbre y Mazarrón se sustenta en la explotación de la barrilla, de la sosa, del esparto, de la almagra y del salitre. Estas 5 manufacturas se vieron especialmente favorecidas al final del siglo XVIII, cuando la población local por fin se puede asentar en la zona del puerto de Mazarrón y nace el núcleo actual. En ese momento ya contamos con 5 fábricas de esparto en el entorno del puerto, que era su salida natural de exportación de todas estas manufacturas. En las actas capitulares del Ayuntamiento de Mazarrón, en 1797, podemos leer lo siguiente: este puerto es por naturaleza uno de los de mejor fondeadero que se reconocen en estas costas y el de más tráfico que hay en el reino para el ramo de la espartería. De este modo, la industria del esparto realmente es la responsable del aumento de población en el puerto de Mazarrón. En el puerto se manufacturaban, se realizaban cabos y demás utillaje que se utilizaban en las pesqueras y almadraba de toda la costa del Mediterráneo. Tanto es así que Madoz, en 1848, en su Diccionario Histórico, Geográfico y Estadístico de España y sus posesiones de ultramar, dice lo siguiente: otro de los ramos más importantes de la industria de esta villa y su puerto
es la elaboración de esparto, estipa. En materia de hilado de esparto, no hay otro puerto del mediodía de España que compita con la que sale de las manos de nuestros artesanos. Solamente sé que la fábrica le llamaban los mazos del esparto, le decían, pero yo no recuerdo, no llegué, eso era en mi niñez. La maroma de los barcos ya eso está hecho en la fábrica. En los mazos esos del esparto y eso es a donde hacían la maroma esa. Y las cuerdas de noria, que antes se sacaba el agua no sé, le llaman ñoras me parece, o no sé qué, pero en la noria, con los jarros, y eso había le decíamos maroma, ¿sabes? Se ponía y se enganchaban los jarros, iba dando vueltas, y eso también lo hacían en los mazos del esparto, en la fábrica. Tengo pocas referencias industriales, porque lo mío ha sido más popular, más rudimentario, ir a casa de Paco, de Pedro, ¿qué haces, qué no haces? Y ellos no funcionaban en el ámbito industrial. Pero sí que, por curiosidad, me he acercado y, por ejemplo, en Cieza simplemente había 40 forestales para proteger el esparto, porque era un bien de interés nacional. No se podía coger esparto en cualquier sitio. Hoy nos da igual y no sabemos ni qué es el esparto, pero estaba protegido. Yo tengo maestros que han ido a la cárcel por ir a coger esparto. Vemos cómo la industria del esparto puede llegar a entrar en conflicto y prevalece sobre otras como la sosa. La sosa necesita para su elaboración de fuego, de combustible para sus calderas. Y Mazarrón, por desgracia, en su momento ya estaba prácticamente deforestado, no quedaban prácticamente cubierta albórea, debido sobre todo a la construcción naval en el arsenal de Cartagena y también a la industria minera que desde hacía siglos estaba quemando combustible de nuestros montes. Entonces la industria de la sosa empieza a abastecerse de atocha de la planta del esparto, y esto hace que entra en conflicto directo con esta industria. De modo que el Ayuntamiento de Mazarrón se ve obligado a dictar o promulgar un edicto donde se prohíbe que se extraiga esparto de nuestros montes para no perjudicar a una industria tan principal en ese momento como era la espartería. El primer dato o el primer expediente que se ha encontrado en el archivo municipal data de mediados del siglo XIX, concretamente de 1849. Es un expediente que trata del remate del esparto en la jurisdicción del Ayuntamiento de Mazarrón. Básicamente venía a ser como un pliego de condiciones que regían la recolección del esparto y sobre todo los movimientos del esparto, la entrada y salida de este esparto en el municipio de Mazarrón. Había denuncias de la guardería forestal en el que decía que había habido hurto, robo en el monte. Textualmente decían que el monte estaba floreado. El representante del ayuntamiento decía o se basaba en que esos terrenos se habían dado aprovechamientos de esparto y de pasto. Entonces el ingeniero, lo normal es que el linde o el del linde lo hiciese dejando a salvo esos terrenos que eran monte público. De hecho, aparece en la acta, en apuntes topográficos, que el piquete se ponía junto a una zona de esparto y bueno, básicamente es un dato que nos hace pensar que el esparto tuvo bastante protagonismo en el deslinde de los montes públicos.
Mazarrón en Bahía era el cocedero del esparto. Todo el esparto de la zona iba allí a cocerse. Sí, sí. Aquí había gente que compraba el esparto, se le llevaba en carretas, tirado por bueyes o en carros tirando por una recua de burro o burras que había. Y con eso se transportaba el esparto al puerto de Mazarrón, a los cocederos. El esparto arremojado o cocido en la playa es muy blanco y el esparto cocido en agua dulce es menos blanco, es un poco más tirando a marrón oscuro. Yo llegué a ir allí con mi padre a llevar esparto a cocer. En 1856 encontramos otro conflicto en las actas capitulares del Ayuntamiento de Mazarrón. Este me parece digno de reseñar porque aparece por primera vez un conflicto con el turismo en Mazarrón. El primer turismo que llega a darse los baños en las playas de Mazarrón, que en ese momento se consideran un asunto de salud pública. Y es que los cocederos de esparto en playas tan concurridas como La Isla y la Junta de los Mares, actualmente Playa Grande y Henares, parece ser que destilan un olor muy penetrante que molesta a los bañistas. Tanto es así que el consistorio local del momento se ve obligado a inquirir al pedáneo del puerto de Mazarrón para que se asegure que antes del 20 de julio se eliminen todos los espartos que hay sumergidos en las balsas de la costa para que no se moleste a los bañistas, a los primeros bañistas y a los primeros turistas de Mazarrón en ese momento. Bueno, pues voy a empezar diciéndote lo primero, que de pequeño fui pastor. Qué frío en el mes de enero. Me dejé la profesión y de pastor me hice minero. A los 3 años me salí y me metí a tomatero. Mucho tiempo fui albañil y más tiempo camionero. Y acaba mi porvenir haciendo de confitero. Y como no puedo seguir, ahora me vengo aquí y hago cestos, esparteñas, cachuleros y hago lo que más me place, que es venirme a este desguace, porque aquí morir ya quiero. Porque como en la tierra de uno nadie es profeta, me voy a otro mundo, que allá en el otro mundo sí, seré poeta. Iba guardando cabras y haciendo cositas de esparto. Y aprendí pues así, a poquito a poco. Hacía un cachulero, no me salía bien, lo tiraba, hacía otro, y hasta que me volvía a salir bien, ya me quedaba con él. En referencia a los usos del esparto, hoy decorativa, antiguamente todo. Me acuerdo que Paco, el marqués de la Pleita, uno de mis mejores maestros, un día me decía: Jesús María, ¿sabes lo que pasa? El campesino se levanta por la mañana y lo primero que hace es calzarse unas esparteñas. Se las calza encima de una alfombra de esparto. Se levanta a tomar el café y tiene un apartador de esparto. Luego va a montar las bestias que llevan una albarda y un serón de esparto. Él lleva un capazo con la azada. La comida la lleva en una barza. Lleva una botella forrada de esparto. Y así me empezó a detallar. Digo, claro, no tiene fin. El esparto era todo, era todo. A mí me gusta decir que era el mejor amigo del campesino. Mi vida ha sido, además de pastor, pues las cosas del esparto lo he tenido siempre, ha sido mi vocación. Y el que no sabía hacerlo, había hombres que se dedicaban a eso. Uno que le decían el tío Juan Pedro, que era vecino mío, pues ese hombre hacía capazos, lo que le pedía. Una cuerda, antes se necesitaba todo para las caballerías, para los serones, para acarrear la basura, el estiércol a la huerta. Era el eje de todo. Si tenías que ir a labrar, había que hacer las fogas, las medianas, y había que hacerlo todo, ¿sabes? Los capazos, para guardar el grano, tenían los cofines, todo, era imprescindible, el esparto era imprescindible, sin el esparto no había para hacer las esteras para el carro, para todo.
las aguaderas para ir a la tienda o 4 cántaros para ir a por agua, la albarda que se rompía, había que hacer una albarda nueva, jarpiles para recoger la paja, los capuzos para la oliva, ¿qué te voy a decir? Yo qué sé, montones de cosas, todo tipo de cordelería. Para prensar en la oliva necesitaban los capachos, los cofines, que yo cuando me preguntan ¿y qué es un cofín? ¿Qué es un cofín? Han terminado en las puertas de las casas todos, de alfombra. El esparto en casa era una solución para la familia. Es una planta fiel por naturaleza. Cuando yo me fui a la finca que yo me fui, que eran de mi familia, una finca que estaba en la media legua, que la finca esa era la finca más grande que había en la media legua. Era nombrada. ¿Sabes lo que es? Entonces, mi tío, que era mía, pues cuando yo me fui con 8 años allí, con 8 años que me fui a trabajar, a obrar chino y las cosas del campo, pues el hombre estaba siempre trabajando en el esparto, porque necesitaban muchas cosas porque eran 3 pares de bestias que había trabajando. Y el hombre pues estaba siempre en una tamella de edad y estaba siempre trabajando en el esparto para hacer cosas pues, para su negocio del campo. Y yo me iba fijando, ¿sabes lo que es? Con el tiempo ya, pues ya ahí me enseñó. Ahí me enseñé. Aprendí de mi hermano que lo veía y yo quería. Y empecé ya. Entonces fui a lo de este vecino que he dicho yo, el tío Juan Pedro, a que me enseñara. Y allí me decía, pues esto, ¿no? Y yo pues cogía mi pleita y hasta que me daba una pleita ya formada, para que yo la siguiera. Y luego ya pues me cogió y ya me enseñó a que yo la empezara y ya terminé yo con aquello y ya cogí la... Y yo, pues, ya digo, no he sido fino para mis cosas, pero todo lo que me ha hecho falta, lo he hecho. Y entonces yo fui aprendiendo de ver a mi tío y a mi padre y ver a los mayores, y yo miraba y yo fui aprendiendo. Un hombre, un artesano que me enseñó, me decía eso, es que todo el mundo sabía hacer mejor o peor, porque si no, te tocaba, la alternativa era ir descalzo. Muy pequeño, yo con las cabras me iba, mi padre me empezaba las pleitas, porque entonces yo con 7, 8 años no sabía. Entonces yo me llevaba mi pleita empezada y yo la iba desbaratando y por donde había pasado la malla yo volvía hasta que me quedé con la copla. Y así sucesivamente. El recincho, y de lo mismo, lleva 5 ramales, pues bueno, la cuerda lleva 3. El trabajo del día lo llamamos labrando, utrillando, trabajo del día. Y de noche, con la luz del carburo, bueno hombre, le hacíamos las cosas de esparto. Yo he trabajado de noche, trabajando en el esparto, para hacer cosas para la casa, para el averío y para... Mi maestro principal es Pedro Ortiz Mármol, y la forma que yo tuve de acercarme al esparto, yo era maestro de escuela y recalé a su lado. Un alumno mío, Jesús María Quintero Gómez, es en el Lobo de Bas, en Ramonete. Yo me senté a descansar encima de una tocha. Un día, en el Lomo Bas, y cogí un esparto. Y me parece que fue una pleita. Se quedó nito. Digo, ¿quieres aprender? Agarramos una manojo de esparto y empezamos a tejer. Dice, sí, y ahí lo tiene. Me di cuenta que desaparecía. Que se moría Manolo, Paco, Pedro, se mueren y desaparece. Y para mí eso fue un golpe tan fuerte que es lo que me obligó a hacer la actividad recuperadora. Mi intención no era recuperar. Y a él le gustaba mucho y no lo sabía hacer tanto, que venía aquí a aprender, y entonces pues le puso ese nombre. Que si él no se hubiera muerto estaría aquí también. No, eso es lo que fue haciendo desde que se jubiló de 65 años o antes, empezó a hacer esparto y ya su trabajo diario era pues el esparto. Coger el esparto, picar el esparto,
tintar el esparto y trabajar el esparto. Y todos los días. Eso le serviría de distracción y de entretenimiento. Y ya está. Y su ilusión, hacerlo y dejarlo hecho para que se quedase hecho para como está aquí. Él le enseñaron, pero a hacerlo más preciso. Pero ya todo esto él lo ha ido... Pues buena persona, le gustaba hacer las cosas bien, era bastante meticuloso para el esparto y una buena persona al final. Si él estuviera esto, lo hubiera celebrado mucho, lo hubiera visto. A él le gustaba enseñar, a todos los que venían enseñar su trabajo, o sea, que hacía el trabajo pues, para verlo y regalarle a los amigos, a las personas que venían, pues llévate un cesto, ya está. Regalarlo, que era pues, como su entretenimiento, lo que pasa es que esto, claro, pues no se sigue, nosotros no hemos seguido ninguno, el oficio no lo hemos seguido ninguno. Estamos trabajando, no tienes tiempo tal, y no hemos podido adquirirlo. Con la llegada de la década de los 30 del siglo XX, vemos como Mazarrón entra en una nueva fase de recesión, el final de la gran minería, hay una crisis de precio del zinc y del plomo, se cierra la Fundición Santa Elisa en el puerto, que fue la bandera de la tecnología minera en su momento, una de las más importantes de Europa, se abandonan las obras del puerto, del refugio del puerto, que de hecho no se concluyen, y se cierra la fábrica de esparto de Santa Inés. Esos tres factores hacen que la prensa local arroje titulares como Mazarrón se hunde. Todas las fábricas, no sé si quedó una, cerraron. De 2 meses para otro, del segundo para el tercer mes, cerradas. Pero todas de golpe, porque entraron en una quiebra absoluta. Empezó a entrar plástico a destajo y se acabó el asunto del esparto. Que a los que trabajan en el esparto y saben trabajar, curioso, bien hecho, tienen que darle un poquito más, ayudarle un poco más a esas personas, que nos merecemos también algo. Entonces era la industria del esparto, claro, y ahora el esparto no. Vino el plástico y se lo comió. ¡Ay, todos los días de fiesta! Todos los días de fiesta, la división aborrezco. Y pa' que tú te diviertas. A mí me enseñaron primero a cogerlo con el famoso palillo. El palillo es simplemente un hierro, un trozo de madera, en torno al cual enrollas las hojas, porque el esparto es una hoja, aunque sea muy alargada, tiras de la mata y te llevas consigo. Y además hay que cogerlo en su momento, porque el esparto es una fibra natural y tiene su guión en la naturaleza. Se coge siempre del mes de junio al mes de agosto. Luego se seca, bien seco, y luego se lleva a los cocedores y se cuece. Ahora lo cuecen en agua dulce, que echa una peste. Hay que tenerlo un mes en agua. Hay que tenerlo un mes. Luego se saca, se tiende para que se seque, y una vez que esté seco, entonces lo vuelve otra vez hecho manojo. Y vamos a picarlo. Ese es un poco el proceso lógico de la manipulación del esparto. A ver si se arranca alguien que pueda continuar la cosa del esparto otra vez. Que a mí me quedan 4 días, que quedamos pocos ya y bueno, y mayores. A ver si hubiese gente joven que... Intentar aprender algo, hacer algo que no se pierda por lo menos y hacer algo útil, algo de provecho. Eso a mí me gustaría mucho que se siguiera, pero vamos a lo cómodo y no vamos a lo práctico. Vamos, me explico, si todo es bueno, todo lo que se haga es bueno, lo que pasa es que no se hace. El plástico ya hemos visto lo que da de sí, ya, o sea, habrá que buscar algo, alguna alternativa, y esta pues sería alguna de ellas, algo aliviaría el esparto. Que tiene muchísimas más utilidades que las que tradicionalmente conocemos. Entonces sería importante que conservemos el trabajo del esparto y que llegue también a las nuevas generaciones para que no se pierda, porque es una pena. Lo pusieron en una asignatura en la escuela y entonces sí, hay que currelar y hay que sacarse la asignatura. Pero creo que no lo pongan. ¿Qué he hecho yo? Aparte de la recuperación, pues me ha picado el gusanillo y he intentado adaptarlo
a necesidades actuales. Entonces se me ha ocurrido, pero ya esto secundario, hacer lámparas. Pero si el esparto, yo que sé los años que viene de atrás, las cosas del esparto. Los inconvenientes que tenía el esparto en la antigüedad en cuanto a un polvo que tiene que es muy molesto, o lo penoso de cocerlo y de picarlo para elaborar el esparto picado, que era una elaboración más fina, digamos, hoy por hoy sería muy fácilmente solventable con muy poco esfuerzo tecnológico. En áridas montañas, en suelo vasto y seco, en cerros solitarios, peinado por el viento, donde solo se escucha mi corazón latiendo, entre peñascos, riscos, vecino del romero, lo contemplan los siglos, no lo marchita el tiempo, no se sabe si nace de la tierra o del cielo. Soga, cántaro, alfombra, alpargatas y cuenco, se quedará el esparto y todos nos iremos. Con cariño, me despido con cariño, y mi copla con esmero, para el cielo con cariño, dedicado a los esparteros, que nos cuidaron con mimo.